rápido, mi nombre es Mónica Pámanes, yo soy nutrióloga y soy psicoterapeuta y trabajo con transformar la relación con la comida y con el cuerpo, ¿no? Toda esta relación pues difícil en esta sociedad que luego nos odiamos mucho, ¿no? Odiamos mucho a nuestro cuerpo y nos peleamos con lo que comemos y es el cuento de nunca acabar. Entonces por ahí trabajo un poco. Dicen las de aquí de Princesas, les recuerdo el taller. Sí, tengo un taller muy bonito en línea, que aquí en la tienda en línea de Princesas de 40 y más lo tienen, pues lo ofrecemos en un precio especial, y es un taller que justo ayuda a empezar a reconciliarnos con la comida, a dejar de pelearnos, a dejar de estarnos restringiendo y luego comiendo de más. O sea, nos ayuda a regularnos y a conocernos. Pero bueno, ya luego les iré contando más. Bueno, primero que nada, ¿qué es tener una relación con la comida, ¿no? Porque suena un poco extraño. Entonces, para ejemplificar esto, me gusta ponerlo como, imagínense que es como si tuvieran una relación con una persona, ¿no? ¿Cómo son las relaciones con las personas? Pues con las amigas, con las relaciones de pareja, laborales, con la familia. Normalmente pues son relaciones que están en movimiento, que se están moviendo, que no son iguales, que no son estáticas, que a veces son mejores, que a veces no son tan buenas, que a veces duelen, que a veces se disfrutan mucho. Entonces, un poco así también es la relación con la comida. ¿Cómo se forma? Pues como ya les he contado, ¿no? Desde bebés, desde que nacemos y empezamos a tener contacto. ¿Cómo empezamos a crear una relación con alguien? Ay, está lloviendo por acá y si escuchan truenos y así, perdón. ¿Cómo vamos teniendo una relación con alguien? Pues cuando la conocemos, cuando empezamos a tener contacto. Entonces, esa es un poco la propuesta y la invitación para esto, ¿ok? Lo primero que quiero también como cuestionar y hablar un poquito, bueno, quiero que conforme yo vaya contando mi historia, yo cuento mi historia no porque mi historia sea muy importante, ¿no? No, cuento mi historia para ver si de alguna manera alguien resuena conmigo, resuena con esto, resuena con cosas que yo voy contando, para ver si se despierta la curiosidad de entonces entrarle cada quien a su historia para poder tener proceso personal, ¿ok? Pero bueno, entonces mientras yo voy contándoles, los invito a que obviamente vayan ustedes como reflexionando cómo ha sido esta relación con la comida para ustedes, cómo la han vivido. No se queden con lo que yo voy diciendo, sino regrésenlo ustedes, ¿va? Para ir también al final, para que me cuenten de qué se van dando cuenta y que podamos compartir un poquito, pero bueno, para que vayan haciendo su propia reflexión. Entonces, lo primero que quiero como cuestionar, aventar, es que vayan pensando en 5 significados que ha tenido la comida para ustedes a lo largo de su vida, ¿no? Que puedan recordar, porque en base a esto yo también les voy contando mi historia. 5 significados para mí, pues ha sido, como les digo, ha sido una relación de ir y venir, pero en un general yo podría como decir que ha significado convivencia, placer, amor. En un tiempo significó prohibición, restricción, exigencia y también sanación. Pero bueno, vaya pensando cada quien, ¿no? Y pues bueno, voy contando un poco. Desde que yo estoy chiquita, la comida ha tenido mucha energía, mucho peso, tanto en la familia de mi papá como en la familia de mi mamá. O sea, cada familia por su lado siempre ha sido algo muy, muy, muy importante. Es un tema muy importante. Comer rico en mis dos familias es algo que pesa mucho, que hasta convivencias pueden arruinarse si la comida no está rica. Y con rico me refiero a, o sea, hasta en las cosas más simples, ¿no? En la familia de mi papá hay un platillo que me fascina, que son tortillas de harina, yo soy del norte, con frijoles de la olla. Pero saber hacer esas tortillas de harina y saber hacer esos frijoles es todo un arte. Y entonces es bien importante como que eso esté
esté ahí presente, ¿no? Y siempre ha sido un juntarnos a convivir, a relacionarnos también alrededor de la comida, que esto de la convivencia alrededor de la comida es algo de muchas culturas, no nada más de la nuestra. ¿Por qué? Porque también alrededor de la comida, o sea, la comida nos recuerda la vida, ¿no? La comida, a través de la comida es que podemos estar vivos. A través de yo comer es que entonces puedo estar viva, puedo nutrirme. Entonces también nos invita a celebrar. Por eso celebramos mucho alrededor de la comida y está bien, no está mal, al contrario, es justo conectar con nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, bueno, esto era desde chiquita ha sido muy importante, ¿no? También en mi casa, una de mis hermanas tenía una relación con la comida muy difícil, aparentemente muy difícil, ¿no? Porque todos tenemos relación difícil con la comida en cierta medida, pero la de ella era muy, muy obvia. Entonces, era tan obvia que si yo, por ejemplo, llegaba un día de la escuela y no tenía hambre, yo creía que yo no podía decir no tengo hambre. ¿Por qué? No era que nadie me prohibiera no tener hambre, pero si yo a veces de verdad fisiológicamente no tenía hambre, era un... ¿Pero por qué no tienes hambre? Mi mamá me empezaba a cuestionar mucho, se asustaba. ¿Pero cómo? ¿Pero no vas a comer? ¿Y qué está pasando hoy? Porque era un tema importante. Entonces también yo no aprendí mucho como pues a regularme. ¿Por qué? Porque yo creía, esto introyectado, no es porque mi mamá me dijera eso, no, pues ella solo estaba cuidándome desde su trinchera. Pero yo creía que entonces lo que tenía que hacer era comer, y era comer mucho, y era comer bien, ¿no? O sea, comer bien en el sentido de abundante, o sea, dejar también comida en mi casa era como... Ni siquiera pasaba porque como que silenciosamente era no permitido. Entonces teníamos que comer, sentía que tenía que comer mucho. Y no lo sufría, O sea, para mí la comida, toda mi niñez era un gozo, era un disfrute, era el postre con mi papá, el chocolate, o sea, era un gozo, para mí yo por ahí sentía que recibía mucho amor, que había mucho contacto. Entonces era algo muy rico, la verdad. Después, esto fue mi niñez. Ya después para mi adolescencia, ahorita que recapitulo, me doy cuenta de cómo empecé a usar la comida un poco para compensar y refugiarme, ¿no? ¿De qué? Pues de la típica revolución adolescente emocional que se tiene, ¿no? En esa edad. También, o sea, seguí con esto de comer de más sin escucharme, como nada más como en un automático, estaba como en un automático, pero tampoco me causaba un problema, no era un tema presente, ¿no? O sea, aparentemente, ahorita que recapitulo sí, pero parecía que no, ¿no? Y también me doy cuenta que en general la comida fue un gozo para mí. No dije algo. También uno de mis abuelos estuvo en una guerra de niño, entonces había mucha hambruna y era muy difícil. Entonces también de aquí viene el que tenemos, si hay comida hay que comer, ¿no? Hay que aprovecharla, hay que nutrirnos. Pero bueno, paréntesis, me acordé. Yo me doy cuenta que la verdad, la comida no fue un tema de dificultad o con el que yo sufriera hasta que empecé a estudiar la carrera de nutrición. Y esto pues parece súper paradójico, ¿no? Porque pues la carrera en teoría lo que debería de darme es una relación sana con la comida y yo no lo viví así. Tampoco es que la pasé mal ni nada, no, pero ahí, por ejemplo, cuando empecé en la carrera, cuando empecé a estudiar, fue cuando empecé, por ejemplo, a restringirme. Es que aparte eran dobles mensajes, entonces me empecé a restringir, por ejemplo, comer poquito arroz o no ponerle aceite a mi ensalada, aceite de oliva, como cosas que además sí son sanas para mi cuerpo, pero yo empecé a restringirlas por ideas que yo fui creando. Pero por otro lado, entonces sí me comía un paquete de Oreos, ¿no? Que a lo mejor para mi cuerpo no era tan sano, pero, o sea, empecé a distorsionar mucho y a querer como restringirme. Luego yo soy muy rígida, entonces luego me pongo un poco rígida
Y, o sea, me acuerdo que una vez hasta salí de la escuela a mi casa y yo le empecé a decir a mi mamá, no, yo ya no voy a comer nada, todo está mal, todo me hace daño, hasta las frutas y las verduras porque tienen pesticidas, porque empecé como en esta, o sea, iba que volaba para obsesionarme, ¿no? Para que se volviera una relación mucho más tormentosa con la comida. Y mi mamá me paró en seco y me dijo, no, o sea, no puedes estar pensando así porque esto es lo que estás estudiando y al contrario, o sea, hay que verlo desde otro lugar, ¿no? Y la verdad es que ahí mi mamá me ayudó mucho a que no se volviera una obsesión mientras estudiaba y todo esto, pero sí me doy cuenta cómo sí empezaba a sentir culpa por comer ciertas comidas, empezaba a restringirme en unas, empezaba a pasarme de mucho más en otras, entonces empezó a ser como, se empezó a notar como cosas que ya se venían gestando desde más chica. Entonces me doy cuenta de cómo también empecé, bueno, me gradué y ahí empecé a comer ahora sí más restringido, o sea, empecé a comer súper automático, como robot, muy poquito. Yo entre semana comía muy poquito y fin de semana comía muchísimo. O sea, esta típica restricción, compensación, yo lo empecé a vivir sin darme cuenta, ¿eh? No crean que yo, en ese momento me daba cuenta como de lo que me estaba haciendo. Yo creía que estaba haciendo un balance. Yo creía que estaba balanceando entonces comer bien entre semana, que no era bien, era restricción, y entonces comer lo que quisiera el fin de semana, que ahí era donde en ninguna de las dos me escuchaba, porque en una me restringía y me ponía desde el automatismo, y en otra me pasaba y dañaba mi cuerpo, ¿no? Ya ahí yo ya estaba estudiando Gestalt, ya había empezado desde la carrera. Entonces, bueno, en base a esto, que empecé entre semana a restringirme y fin de semana no, se me disparó hipotiroidismo. Y ya ahí fue cuando yo dije, no, algo no me está funcionando, algo no estoy haciendo bien. ¿Qué pasa cuando estamos en esta restricción, compensación? La tiroides se estresa mucho, todo el sistema nervioso se estresa mucho. Y el peor enemigo para la tiroides es el estrés, ¿ok? Entonces, sí, a mí se me dañó la tiroides, que ahorita ya luego les contaré cómo me la he ido sanando, que sí se puede sanar también. Bueno, yo en mí y en pacientes lo he visto, ¿no? Pero bueno, entonces con esto me doy cuenta que algo mal, que no me está funcionando, y fue entonces que empecé a relajarme y a poner en práctica todo lo que había venido aprendiendo, ¿no? De la Gestalt, pero en relación con la comida. Fue cuando ahí sí empecé a unir los dos mundos, de la nutrición y de la Gestalt. Entonces empecé a poner más atención a mis necesidades, empecé a hacerme más caso, aún con miedo a engordar, porque sí tenía miedo a engordar, porque con lo de la tiroides y con todo, yo ya había subido, pero sí tenía miedo a engordar, y fue la verdad, o sea, fueron como varios pasitos de riesgo, diría un maestro, de valor, de tomar valor, de ir yendo hacia lo que de verdad necesitaba, a pesar, ¡ay, espérenme! Se me cayó esta cosa, perdón. A pesar del miedo, y fue algo de poco a poco, y es parte de lo que propongo, por ejemplo, que decían hace rato, es parte de lo que voy proponiendo, el cómo hacerlo, ¿no? Porque no hay una receta perfecta para todos, o no hay una receta ideal, hay más bien recetas generales que se individualizan. Entonces en este tipo de talleres se va individualizando porque se van haciendo ejercicios que entonces vamos aplicando la teoría a lo individual y se va moviendo esta relación con el cuerpo y con la comida, ¿ok? Entonces, en este camino de empezar a observarme, a conectar con mis necesidades, a hacerme caso, a ser también más compasiva conmigo, menos restrictiva, como desde otro lugar, empecé a darme cuenta de todas las funciones que tenía también la comida en mí, no nada más a nivel físico, sino también emocional, psicológico, espiritual, y empecé a dejar de catalogar a los alimentos como buenos y malos, porque eso también es muy común. Y sí, pues hay alimentos que a nivel físico tienen ciertas consecuencias y hay otros alimentos que tienen otras, ¿no? Eso es una realidad, pero si yo nada más me muevo desde catalogar y etiquetar como bueno o como malo, me vuelvo a poner robot y me vuelvo a restringir y me desconecto. Y ahí entonces sí me hago a todos los niveles, no nada más en el físico, ¿ok? Entonces
yo empecé a comprender que dizque buscar mi salud física sacrificando mi salud emocional y psicológica no era salud, ¿no? Nada más era una rigidez que me estaba disque ayudando y en realidad me estaba perjudicando más. Entonces por eso es que yo propongo lo que propongo, ¿no? Porque lo he vivido, lo he transitado, lo he visto en otras personas, en mí, en la gente que me rodea. Entonces ahorita les puedo decir, no como perfecto, no como pésimo, como me va viniendo, ¿no? En un general como muy variado, me encanta, o sea, me encanta, soy mucho de comida, disfruto mucho la comida. Cuando dejé de comer como robot, empecé a reconectar con este placer que toda mi niñez viví en relación con la comida, ¿no? Con este gozo, este disfrutar. La verdad ha sido de lo más rico esa parte. Y bueno, no ha sido algo estático, obviamente, porque luego creemos que sanar la relación con la comida es, ya me di cuenta y ya la sané. No, me voy dando cuenta, voy trabajando ciertas cosas y luego vuelve a venir ese tema y lo vuelvo a trabajar y luego, o sea, como con una relación con una persona, hay días en los que la relación está mejor que otros, hay días en los que te sientes más a gusto que otros, así también con la comida. En un general sí veo como cada vez, como mi relación pues sí mejoró muchísimo, pero a lo que voy es que no es algo estático, no es algo a lo que se llega, es algo que se sigue trabajando y que eso de que se siga trabajando a mí me fascina. ¿Por qué? Porque me da espacio para seguirme descubriendo y conociendo a través de la comida. Entonces es todo el tiempo como estarme dando cuenta de cómo voy cambiando y de cómo me voy moviendo. Y eso es bien bonito, que eso también va pasando cuando empezamos a entrar a talleres y ejercicios como los del taller de alimentación consciente. Y bueno, como les digo, pues en este camino yo he aprendido mucho y las invito a escribir 5 significados que han tenido a lo largo de su vida con la comida y que escriban su historia también con la comida. ¿Cómo ha sido desde, o sea, obviamente hay cosas que no nos acordamos acá, pero que vienen, la intuición lo sabe. Entonces, ¿cómo creen, cómo se imaginan, cómo han vivido, cómo han percibido desde que son bebés y empezaron a comer? ¿Cómo ha sido, cómo fue durante su niñez, durante su adolescencia, cómo ha sido hasta hoy, cómo se han relacionado con la comida para empezar a trabajar con eso, ¿ok? Me dicen aquí que porfa repitan las preguntas. Perdón por esto, pues no estuvo en mis manos, pero porfa las que tengan preguntas, pónganlas ya ahora sí abro ronda de preguntas. Y pues bueno, cierro un poco, para cerrar un poco el tema, sí, nada más repetir que esto es para que cada quien haga su propio proceso, ¿no? Hay herramientas y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces busquen lo que les lata, chéquense el taller que está aquí, si va con ustedes y les late, éntrenle, si no, sigan buscando, se pueden acercar a mí, me pueden preguntar, pero el chiste es que hay maneras diferentes de relacionarnos con la comida, no tenemos que sufrirla. Sí puede ser un placer, sí puede ser un gozo, sí podemos disfrutarla, sí podemos dejar de pelearnos con la comida y de sentir culpa. Sí se puede, es un proceso y toma tiempo, pero hay que empezarlo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda que alguien tenga? Aquí pusieron las de princesas, pusieron el taller. Muchas gracias, la verdad es un taller bien bonito, me encanta. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, algo que les quede por ahí resonando? A ver, Blanca dice, ¿por qué cuando engordamos es más por lo emocional? ¿Está relacionado en lo que absorbemos los alimentos de otra manera? Sí, por una parte. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes, enojados, estresados, nuestro sistema nervioso también está estresado. Entonces, y no lo digo en una mala manera, no, es una manera en la que el cuerpo se regula para sobrevivir. Entonces, si yo como con culpa, si yo como preocupada,
todo el sistema nervioso manda señales de que hay un peligro, cree que estoy en peligro de morir, entonces agarra ese alimento y lo guarda como grasa, normalmente, ¿ok? Entonces por eso, y porque también normalmente cuando traemos muchas emociones, mucho movimiento emocional, comemos sin escuchar tanto a nuestro cuerpo, sino más bien atendiendo esa necesidad emocional. Entonces, pues podemos comer un poco más de lo que el cuerpo necesitaría, pero pues no pasa nada, o sea, hay que ir trabajando las emociones ahí debajo. Y bueno, muchas gracias, las espero el próximo lunes. Que tengan bonita noche y les mando un abrazo. Gracias por compartir este espacio, gracias a Princesas de 40 y más.